¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos iniciando nuestra edición de este día miércoles 15 de diciembre, mitad de semana, mitad de mes también. Una semana muy noticiosa en materia económica, sobre todo por la antesala de las elecciones de este domingo. Vamos a estar revisando en unos minutos parte de lo que está ocurriendo en ese contexto, pero comenzamos con nuestro resumen de noticias. Primero, para adelantarles los temas que veremos en esta edición y por supuesto que uno de los temas centrales para analizar será nuestro tema para la entrevista del día de hoy. Tiene que ver con lo que ha resuelto el Banco Central, que subió en 125 puntos base la tasa de política monetaria. De esta forma la lleva hasta un 4%. Segunda alza importante en este año para el Banco Central, que ve un escenario inflacionario bien complejo y lo refleja también en su comunicado, ya lo veremos en detalle, pero habla de desequilibrios que es necesario ajustar en la economía chilena y por eso es que ha decidido entonces esta alza con la unanimidad de todos los consejeros, además lo que es una señal desde el punto de vista político de las decisiones que está adoptando el banco bien relevante. Esto tiene efectos por supuesto muy importantes, sobre todo dicen los expertos en los créditos de consumo que podrían ir subiendo más que en las tasas largas de créditos hipotecarios que ya tendrían algo incorporado, internalizado este aumento de tasas y por ende también se ve un escenario más complejo para el próximo gobierno. El que asuma, gane quien gane este domingo, tendrá un escenario con una economía que está andando más lento y con tasas de interés también que buscan frenar la inflación, que recordemos este año va a cerrar cerca del 7%. Ya estaremos revisando más detalles de lo que dijo el Banco Central y cuáles fueron sus señales el día de ayer. Bueno, y la semana electoral también marca el destino de la Bolsa de Comercio de Santiago, que esta semana ha caído ya y con fuerza 2 días consecutivos con caídas por sobre el 2%. De hecho, la bolsa local, el IPSA en particular, el índice selectivo de acciones, ha caído o ha perdido todo lo que había logrado ganar después de la primera vuelta. Más de 12% de pérdida desde el 19 de noviembre, cuando vimos resultados quizás algo más sorpresivos de lo que se esperaba, sobre todo desde el punto de vista de cómo había quedado conformado el Congreso. Pues bien, eso ya ha quedado atrás y la Bolsa de Comercio ha ratificado esta tendencia a la baja que probablemente se siga viendo en los próximos días, dicen los analistas del mercado. Cuáles fueron las acciones que más cayeron y cuáles son las razones detrás es lo que vamos a analizar en unos minutos aquí en Agenda Económica. Y por otro lado, ayer aquí en Agenda tuvimos la posibilidad de conversar con dos de los asesores en materia económica de los candidatos presidenciales, integrantes y piezas claves del comando de José Antonio Kast. En este caso es José Luis Daza, y de Diego Pardo como representante del comando de Gabriel Boric. Ambos estuvieron aquí en el estudio de CNN en Agenda Económica PM para analizar y debatir, sobre todo intercambiar opiniones y puntos de vista respecto a los énfasis de dos programas que son, sabemos, muy distintos en materia económica. En el caso de Gabriel Boric, con una reforma tributaria como uno de los temas centrales, muy ambiciosa. En el caso de José Antonio Kast, con las pretensiones, la potencialidad de incluso llegar a disminuir tasas de impuestos en nuestro país. Hay definiciones relevantes en materia de consolidación fiscal, también de pensiones y algunos acuerdos en puntos relevantes, como por ejemplo que no haya más retiros de fondos en el futuro. Ya revisaremos lo mejor del debate en una nota que hemos preparado para ustedes. Y por otro lado, en Estados Unidos respiran algo más aliviados después de que el Congreso ayer decidiera ampliar el techo de deuda para ese país. Es una negociación bien relevante que en la práctica evita que hubiera problemas de pago para el gobierno norteamericano. Finalmente, después de una larga negociación, se aumenta el techo de deuda fiscal en más de 2,5 billones de dólares y de esa forma el gobierno de Joe Biden tiene un respiro, aunque sería solo temporal. Ya veremos más información y más detalles respecto a ese punto en instantes. Y veamos qué es lo que ha ocurrido con los mercados también para comenzar esta jornada, qué es lo que ha sucedido con las bolsas en el mundo y cómo parte este día miércoles, es lo que vamos a ver a continuación con los números más relevantes. En pantalla ustedes ven datos de Europa fundamentalmente, el Eurostock subiendo 0,5%, el índice paneuropeo, Londres cayendo 0,35%, el DAX alemán 0,31% de alza, mientras que el Nikkei cerró la mañana con una subida de 0,10% en Japón. De esa forma entonces está comenzando la jornada, marcada sobre todo por lo que resuelva la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos,
durante esta semana y las señales que está enviando, además de una preocupación mayor, dicen en el análisis de mercado respecto a la inflación. Acá en Chile, ya le decíamos, el IPSA ayer cayó más de 2%, el dólar cerró con una leve alza también y llegó hasta los 847 pesos y se sigue acercando a esa frontera de los 850, mientras que Wall Street ayer cerró con saldo negativo y caídas en torno al 1% en sus principales indicadores. Bien, comencemos entonces revisando los detalles de la decisión que adoptó ayer el Banco Central para aumentar la tasa de política monetaria en nuestro país. Un nuevo frenazo para la economía nacional, dada la preocupación que manifiesta expresamente el Banco Central sobre el ciclo inflacionario que estamos viviendo. 6,7% en la inflación acumulada en 12 meses hasta el mes de noviembre y se espera un cierre para este año cercano al 7%. Queda pendiente el dato, por supuesto, de la inflación del mes de diciembre, que se puede prever bastante alto por los niveles de consumo. Y el Banco Central va reflejando en su comunicado, que ya veremos a continuación, algunos detalles de la preocupación que ve por el ciclo inflacionario y por lo que califica como desequilibrios de la economía nacional. Primero veamos cómo ha ido evolucionando la tasa de política monetaria en nuestro país. Esta gráfica nos muestra precisamente cómo avanza desde una tasa de 0,75% en julio y en corto plazo ya vamos en 4% de tasa. El primer aumento se produjo en el séptimo mes del año, en un contexto donde ya se veían algunas presiones inflacionarias importantes, marcadas fundamentalmente por los retiros de fondos previsionales. Para el 1 de septiembre sube a 1,5%. El 14 de octubre el banco decide subirlo en 125 puntos base y en esta reunión, la del 14 de diciembre, nuevamente aplica la misma dosis, 125 puntos base para llegar a 4%. ¿Y qué es lo que ha dicho el banco? Porque es importante leer entre líneas también en el mensaje del comunicado que emite el Banco Central, donde están las justificaciones, las razones técnicas para esta decisión, y el banco da señales bien claras de preocupación. Pasemos a ver algunos de los párrafos más destacados. Esto dice el informe o el comunicado de la reunión de política monetaria de ayer. La inflación anual siguió aumentando en los últimos meses, situándose en un 6,7% en noviembre. Resalta el alza de los precios volátiles, especialmente de combustibles, alimentos y servicios, dice el Banco Central en este comunicado publicado ayer, que da cuenta también de algunos factores más de base respecto al aumento de la inflación y que no tienen que ver con estos precios volátiles. Hablamos de indicadores que se denominan técnicamente como el IPC subyacente, que excluye a todos estos precios que son más volátiles y que se ubican 4,7% en noviembre, acorde con las proyecciones que tenía el banco. Y el siguiente párrafo es bien relevante porque el Banco Central hace alusión a desequilibrios de la economía chilena y es ahí donde está poniendo el foco. Hay preocupación por estos desajustes que son mucho más fuertes respecto al ciclo natural que podría tener la economía chilena. El Consejo prevé que la tasa de política monetaria seguirá aumentando en el corto plazo, dice, ubicándose por sobre su nivel neutral nominal. Es decir, ya está en una zona en la que es considerada una tasa restrictiva. Esto ayudará a que la economía resuelva estos desequilibrios que ha acumulado, dice el Banco Central. Esta señal es bien relevante porque en el mercado prevén que la tasa de interés podría llegar incluso hasta un 7% en los próximos meses. Niveles muy altos para la tasa que efectivamente repercuten también en cuánto circulante, cuánto dinero está dando vuelta en el mercado y por ende también en cuál es el costo de la inversión, por ejemplo. Y en ese sentido puede tener un efecto bien relevante sobre el crecimiento del próximo año. Veamos el último destacado de este comunicado del Banco Central para profundizar precisamente en este tema. Miren, con ello la brecha de actividad se va a cerrar gradualmente, dice el Banco Central, colaborando a que la dinámica inflacionaria reciente no tenga un impacto persistente sobre el proceso de formación de precios. Es decir, el banco ve un proceso de alta inflación que puede demorar mucho más de lo proyectado y eso es preocupante porque podría transformarse en un problema quizás más permanente y que dure más de lo que se esperaba en algún momento, en un momento político además complejo para un próximo gobierno que tendrá que enfrentar un ciclo de crecimiento a la baja. Como último dato para cerrar esta revisión, hoy día conoceremos el IPOM del Banco Central, es el informe de política monetaria, actualiza sus proyecciones y hay algunos economistas que plantean que probablemente haya un recorte de la proyección de crecimiento que se espera para el año 2022.
Bien, nos vamos entonces a otro tema para revisar los detalles de este debate que se dio ayer aquí en Agenda Económica entre dos de los integrantes del equipo de economistas de los candidatos presidenciales. Hablamos de José Luis Daza, representando el comando de José Antonio Kast, y de Diego Pardo, quien representaba el comando de Gabriel Boric. Ambos estuvieron durante 30 minutos en este debate aquí en CNN Chile y los párrafos más destacados, los pasajes más importantes de esta discusión sobre pensiones, sistema tributario, sobre consolidación fiscal, es lo que vamos a ver a continuación en la nota de Belén Vázquez. Ya fue el turno de los abanderados y ahora le correspondió a sus asesores. José Luis Daza por el lado de Kast y Diego Pardo por el lado de Boric debatieron sobre pensiones, impuestos y crecimientos en un especial de Agenda Económica. Las ideas económicas de José Antonio Kast tienen como objetivo central ser el país que más crece en Occidente. La sostenibilidad fiscal para nosotros es extraordinariamente importante porque entendemos que gastar deuda hoy es gastarse la posibilidad de gasto de las personas futuras. Pensiones sigue siendo el tema más complejo de abordar. El rol que cumplirán las AFP, cuánto y cuándo subirá la cotización y quién lo administrará son las principales interrogantes. Pero vamos las a tener AFP que conversar. No la cede. Vamos a tener que conversar. En el debate de Anatel, Gabriel Boric no fue claro en decir si las AFP se acaban o no en su gobierno. Es algo que hay que conversar, dijo, pero lo que no fue confirmado por el candidato lo aclaró su asesor. Van a desaparecer como administradores de contribuciones de seguridad social obligatorias. Van a subsistir como administradores de contribuciones de seguridad social voluntarios, o sea, APB, o digamos el equivalente. Enseguida también van a subsistir como administradores del acervo acumulado de los ahorros de los trabajadores que elijan no migrar su acervo acumulado hacia el nuevo sistema. Al menos en materia previsional hay un acuerdo. Los retiros de pensiones no van más. Y el retiro de fondos no más. No más. Los retiros han sido universalmente vistos como una de las políticas más destructivas que han ocurrido en Chile en los últimos 30 años. Para José Antonio Kast, la rebaja de la carga tributaria ha sido tema de cuestionamiento desde el inicio de esta campaña y, de hecho, debió rectificar algunas de sus propuestas a puertas a la segunda vuelta. No podemos avanzar tan rápido en la baja de la carga tributaria. En la nueva versión del programa se establece que la baja estará condicionada al crecimiento de la economía y la estabilización de las cuentas fiscales, algo que según sus asesores está descartado en el corto plazo. La intención del programa era bajar los impuestos corporativos. No lo vamos a hacer por el momento hasta que tengamos el camino de la deuda soberana absolutamente consolidado. Independiente de quien salga electo el domingo, las proyecciones de crecimiento para el próximo año no son alentadoras y las medidas para reactivar la economía son multidimensionales. Sin embargo, cada candidato tiene una hoja de ruta planeada. El marco regulatorio chileno es un Frankenstein que ahoga la inversión. Hay cientos de miles de proyectos que están detenidos, que no pueden ser ejecutados. Simultáneamente tenemos un agresivo programa de inversión pública y privada que vamos a ejecutar. Es que necesitamos instituciones legitimadas ante la ciudadanía. Nuestro programa económico tiene en su corazón relegitimar instituciones en pensiones, en policía, en conflictos socioambientales, en el cobro de impuestos. De todas formas, en ambos comandos están conscientes que cualquier reforma debe pasar por un Congreso empatado. De ahí entonces el desafío es encontrar consensos. Ocho con 15 minutos. Esta es nuestra página web donde está precisamente el debate entre José Luis Daza y Diego Pardo que se realizó ayer en Agenda Económica. El debate completo de los asesores donde se expusieron, como ya veíamos, varias diferencias en dos programas que tienen objetivos completamente diferentes. Mientras uno busca aumentar la recaudación por la vía de una reforma tributaria profunda, el otro programa busca más bien establecer rebajas de impuestos dentro de lo posible, si es que las medidas macroeconómicas así lo permiten, para tratar de reincentivar el crecimiento. Hay medidas en materia laboral que son muy diferentes, en el foco puesto en pensiones también, con dos sistemas que tienen cambios bien sustantivos y con algunos puntos en común, fundamentalmente respecto a la convergencia en materia de equilibrios fiscales y también sobre las ayudas a las personas en el contexto que estamos viviendo. Si quieren ver el debate completo, los mejores pasajes también lo pueden revisar, está en nuestro sitio web cnnchile.com.
Bien, momento de una pausa, 8:16, vamos al corte, al regreso estaremos analizando detalles de lo que ha resuelto el Banco Central y de las proyecciones de crecimiento que pueden venir en los próximos meses en la entrevista del día de hoy. (8:19), ya estamos de vuelta para seguir revisando más detalles de lo que resolvió ayer el Banco Central con esta alza de la tasa de política monetaria de 125 puntos para llevarla hasta el 4%. Era una decisión que el mercado estaba esperando, pero de todas maneras apareció como una señal bien relevante de parte del Banco Central, como una señal para tratar de frenar el espiral inflacionario que está viviendo nuestro país, el mundo en general, pero nuestro país en particular. Vamos a analizar algunos detalles de lo que ha resuelto el Banco Central. Estamos en contacto con el economista académico de la Universidad de Talca, Paulo Cox. Gracias por el contacto, Paulo, muy amable. Gracias por la invitación, Sebastián. Paulo, bueno, ayer el Banco Central en su comunicado da varias señales y razones para poder solventar esta decisión de subir la tasa de política monetaria hasta un 4%. Nuevamente lo hace de manera bien agresiva. A tu juicio, ¿cuál es el mensaje que está dando el Banco Central en la explicación que da para justificar esta decisión, Paulo? Bueno, una de las señales que da en ese comunicado más importantes es que la inflación, de acuerdo a la visión que tiene el Banco Central ahora mismo, y sugiere que ha venido revisando esa visión, es que la inflación va a ser persistente. Deja su carácter de transitoria y ya se percibe como un fenómeno que va a ser más persistente de lo que se esperaba. Ajá. Y eso obviamente lleva a que la política en los últimos meses se reafirme y vuelva a ser un aumento que no teníamos entre septiembre y octubre. Fue del mismo tenor, ¿cierto? Pero estas dos alzas dentro de los últimos 20 años exactamente son las alzas más grandes que ha hecho el Banco Central desde el año 2001. Paulo, en ese sentido, entonces, lo que el Banco Central está diciendo, ¿este es un problema más grande del que preveíamos hace algunos meses atrás? Sí, claro. Lo dice el mismo comunicado. Dice que su visión sobre la persistencia ha venido cambiando y, por lo tanto, hace esta alza de acuerdo a ese cambio de visión. Porque si la inflación tuviera características más transitorias, no habría tanta preocupación de tener que alzar tanto las tasas y acelerar el proceso de ajuste, porque muchas de esas transitoriedades se verían reducida o cambiar en los próximos meses. Paulo, y en ese sentido, viendo lo que está ocurriendo en el mundo, también con otros países que están viviendo alzas de inflación bien relevantes, ¿qué valor le da a esas consideraciones globales y a los factores locales para su análisis el Banco Central, Paulo? Sí, por supuesto. Al contrario de lo que piensan muchos, o lo que se ha querido instalar en la opinión pública, gran parte de la inflación consiste en importación de inflación global. Hay un fenómeno global explicado por la pandemia y como consecuencia de eso del encarecimiento de muchos bienes y también de la energía, y una buena parte de la inflación que estamos observando en Chile se debe a eso, a fenómenos globales. Y esa importación está afectando también de forma persistente porque además van apareciendo nuevas cepas. Y claro, hay un componente doméstico, pero la mayor parte, diría yo, proviene de inflación, de fenómenos de inflación global. Paulo, el banco hace una advertencia y dice que hay desequilibrios en la economía chilena importantes. ¿A qué se refiere con eso? Perdón, sobre el último, el mismo comunicado lo sugiere. Obviamente los comunicados son más moderados para decirlo, pero lo sugiere. Desequilibrios se refiere a que la economía está un poco sobrecalentada y entonces
eso también reflejado al mismo tiempo con una inflación muy alta y persistente. Y entonces se refiere a desequilibrio de que está el gasto, tanto el gasto como también la actividad están por encima de lo que las estimaciones del Banco Central y en general también incluso de los expertos estiman para la economía chilena. Ajá. Porque hay ciclos siempre en torno a el PIB o actividad de tendencia de largo plazo, y cuando está muy por encima, como está ahora, sobrecalentada, no es bueno para la economía. Tampoco es bueno, por supuesto, la inflación. Sí, por supuesto. Paulo, ¿es posible entonces, en base a lo que ha dicho el Banco Central, a tu análisis, es posible que hayan nuevas alzas de tasa de interés en los próximos meses, en la próxima reunión, por ejemplo? Sí, por supuesto. Uh-huh. El Banco Central, obviamente, el primer mandato, y de acuerdo a la Constitución, es cuidar la estabilidad de los precios y controlar la inflación. Y para ello, la forma en que hace eso en Chile es que con el tiempo, en un horizonte de 2-3 años, en promedio la inflación se mueva en torno al 3%, ¿cierto? Permitiendo, dice la misma política monetaria, permitiendo que se mueva en un rango de 1% de 100 puntos base sobre esos 3% y también hacia abajo. Y ahora estamos muy por encima de esa orientación de política que tiene el Banco Central en su control de la inflación. Entonces, evidentemente, se le ha ido muy lejos la inflación, claro. Pero tampoco, porque está dentro, se entiende que todo Banco Central cuida la inflación, pero también todo Banco Central, a medida en términos discrecionales, también cuida la actividad. Entonces, no puede hacer ajustes muy fuertes en corto plazo, sino que va haciendo volver la inflación y la economía, claro, en un horizonte más o menos de largo plazo. Entonces, sí, el mismo comunicado lo dice, en los próximos 2 años se espera que el Banco Central vaya moderando el nivel de actividad y con alzas de interés, por lo menos al mediano plazo. Sí, ese último punto me gustaría abordar en los 30 segundos que nos quedan, Paulo. ¿Qué efecto puede tener esto desde el punto de vista de los créditos de consumo o créditos más largos de hipotecarios, por ejemplo? Van a aumentar las tasas de interés en estas colocaciones y con ello se va justamente a reducir el crédito hipotecario, el crédito de consumo y así moderar la actividad. Ese es el objetivo esa es la forma en que se controla la inflación y el sobrecalentamiento, porque el sobrecalentamiento de la actividad a su nivel doméstico, evidentemente presiona a la inflación hacia arriba. La forma de justamente moderar eso es moderando el consumo y la inversión. Bien, Paulo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Ya veremos qué otras novedades nos trae el IPOM que conoceremos hoy día por parte del Banco Central. Exactamente. Gracias por el contacto. Y la FED, el anuncio del FED. También en Estados Unidos. Estaremos atentos a eso. Gracias por el contacto. Buen día. Muchas gracias. Buen día. 8:28, estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.